Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver los climas y las zonas bioclimáticas en España, pero esto requiere que antes tratemos una serie de términos para poder entenderlo. El primero y esencial es el término clima. ¿Qué es el clima? El clima no es otra cosa, significa simplemente lo que está pasando en la atmósfera, pero no en un momento concreto, sino que se estudia durante un largo periodo de tiempo, un mínimo de 30 años, y con ello se calcula la situación media más común y su evolución. De forma sintética, el estado medio de la atmósfera. Frente a esto, sí que es estudiado por la climatología, una parte de la geografía, nos encontramos otro concepto muy cercano que es el de tiempo. La gran diferencia es que tiene el mismo objeto, la situación de la atmósfera, las condiciones atmosféricas, en un lugar, pero en un momento determinado, siendo la ciencia que lo estudia la meteorología. ¿Cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Esta imagen lo explica inmediatamente. Una inundación en el desierto del Sáhara, ¿es tiempo o clima? Claramente puede llover en el desierto. Extraño, pero puede llover. Pero esto se refiere al concepto de tiempo, porque el estado medio de la atmósfera no es precisamente las precipitaciones en una área desértica. Espero que con esta imagen se quede clara la diferencia. Ahora, cuando tenemos que analizar un clima, es esencial poder ver cuáles son esas características medias. ¿Cómo se logran? Pues analizando unos elementos que permiten medir ese estado medio de la atmósfera. En primer lugar, la temperatura, que es simple y llanamente la cantidad de calor del aire de la atmósfera, siendo medido con un termómetro y mediante la unidad de grados centígrados. En otras áreas se considera otras unidades como grados Fahrenheit. Respecto a las precipitaciones, debemos de aclarar que es simple y llanamente el agua de la atmósfera que cae sobre la Tierra en cualquier estado, sea sólido, líquido, cualquiera, y se va a medir con un instrumento denominado pluviómetro, mediante la siguiente unidad, litros por metro cuadrado, o también con los milímetros. Muy importante es también, después de estos dos primeros, que son los principales, la presión atmosférica. La presión atmosférica es simple y llanamente el peso que ejerce el aire sobre un punto concreto, siendo medido mediante el barómetro y la unidad utilizada son los milibares. El último es el viento. El viento es el aire movido debido a la diferencia de presión atmosférica, que va desde los puntos en que pesa más hacia los puntos donde pesa menos. Ahora, esa intensidad se mide, esa fuerza de movimiento se mide con el anemómetro en kilómetros por hora. Respecto a la dirección de ese viento, se utiliza la veleta. Con estos cuatro aspectos podemos ver los principales que nos explican los diferentes climas, siendo los dos principales a considerar la temperatura y las precipitaciones. Ahora, en todos los lugares de la Tierra no se dan los mismos climas, por lo cual estos elementos varían. La pregunta es ¿por qué? Es debido a los factores que modifican el clima. Tenemos desde la latitud, los rayos solares inciden más directamente y dan más calor por ello o más inclinados, y esto determina que tengan menor intensidad y por lo tanto también determina la temperatura del aire. El relieve es otro factor que también condiciona claramente, por ejemplo, la temperatura, ya que a mayor altitud, cada 100 metros, se produce un descenso de la temperatura. Otro aspecto que puede condicionarlo sería, ya que las masas de aire ascienden, se enfrían y precipitan, aumentando con el relieve también las precipitaciones. La proximidad al mar es otro aspecto esencial, básico. ¿Por qué? Pues porque la tierra y el agua se comportan de forma diferente respecto a la temperatura. ¿Esto qué provoca?
Pues que cuando haya mucho frío en la zona continental, el mar suavizará estas temperaturas, igualmente cuando hace mucho calor, como habréis dado cuenta en verano, cuando vais a la playa. Así que la proximidad al mar suaviza las temperaturas. Hay otros aspectos como las corrientes marinas, las temperaturas del aire, que vais a ver enseguida, pero concretizados ya sobre España. Aquí tenéis los diferentes climas principales que se dan en España. Pero a esto hay que partir de los factores que los condicionan. Por ejemplo, lo primero que hemos comentado, bueno, de las primeras cosas que hemos comentado, eran el relieve. A mayor altitud, la zona central, los diferentes puntos. Por ejemplo, en los climas de montaña. Estos son los picos más elevados. Claramente están condicionados por este factor. Igualmente, la distancia respecto al mar. ¿Cómo lo condiciona? Pues nos encontramos con climas más suaves, menos extremos en sus temperaturas, cercanas a la costa. Otro aspecto que hemos comentado, las masas de aire y sus temperaturas. Nos encontramos con que la llegada de masas de aire frías del continente europeo hace que bajen las temperaturas de toda España, como bien sabéis, en invierno. Igualmente la llegada de masas de aire cálidas que vienen desde África hacen que las temperaturas sean mucho más elevadas. ¿Veis la diferencia? Eso está condicionado por esas masas de aire. Las corrientes marinas también influyen. El ejemplo más claro son las Canarias. Nos encontramos con que por su latitud tendrían que ser mucho más cálidas. Y no es así debido a la corriente del Golfo, que al ser fría hace que las temperaturas bajen en esta zona. El resultado de todos estos diferentes factores hacen que se den diferentes climas. En la zona de la fachada atlántica gallega y en la zona cantábrica y la zona más cercana se da el clima oceánico. Luego predomina posteriormente el Mediterráneo en la mayor parte de la península, pero no es igual en todos los lugares. En la zona litoral nos encontramos con que las temperaturas son menos extremas que en la zona del interior. Y en la zona que veis aquí, el sureste, debido a las menores precipitaciones, se producirá un clima mediterráneo pero seco. Y finalmente el clima subtropical, que será solamente asociado a su latitud en la zona de las Canarias. Ahora, paso a paso. Los climas y zonas bioclimáticas en España. Pues para ello, primero empecemos por el clima oceánico. Clima oceánico que se da en la fachada atlántica gallega y en la cantábrica. Presenta veranos frescos e inviernos suaves, debido a esa cercanía a la costa. Eso hace que no haya inviernos muy fríos. La temperatura media anual está entre los 11 y 15 grados. A medida que nos alejamos de la costa, se amplía también la amplitud térmica, que va de 10 a 15 grados. Pero el rasgo que más singulariza a este clima son las abundantes y regulares precipitaciones. Total de precipitaciones anuales superan los 800 milímetros, pero pueden llegar incluso a los 1000, 1200 y no es nada extraño. No tiene meses secos. ¿Cuál es este? El clima oceánico puro. Cuando presenta uno o dos, normalmente cuando se aleja de la costa, se llama de transición. Vais a verlo en estas dos imágenes. Primero, un climograma en el cual ningún mes, ¿veis estas barras azules? ¿Veis que no bajan de las líneas rojas? Correcto, esto significa que no hay ningún mes seco. Por lo tanto, es un clima oceánico puro, en este caso muy pluviométrico, con muchas precipitaciones. El resto de rasgos también vemos que se encuentra con 14,4 grados centígrados y unos veranos que no superan nada más que hasta los 21 grados, no superan más de esto, y los
inviernos son bastante suaves. Aquí la amplitud térmica rondaría los 13 grados. En cambio, en Orense nos vemos una singularidad. Siguen siendo los inviernos suaves, los veranos son un poquito más elevados, poco más, pero ya presenta 2 meses secos. En este caso son 2. También podría haber sido 1, pero no son más de esto. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a pensar? Pues que vamos a tener estas zonas con gran cantidad de agua, de precipitaciones. Esto determina la vegetación de la zona. El aspecto bioclimático, es decir, la vida asociada a los rasgos climáticos. Aquí vemos cómo la vegetación está condicionada. Aquí vemos una vegetación arbórea, fundamentalmente robledal y de hayedo, hayas y robles, un sotobosque de helechos, y presenta una de las características fundamentales de estos bosques es que son caducifolios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando llega el otoño, la hoja va a caer y no saldrá otra vez hasta cuando llegue la primavera. Aparte de estos bosques caducifolios, en estas 3 imágenes podéis verlo en primavera, verano, otoño e invierno, abunda también las superficies cubiertas por arbustos, se llama landa, con gran intensidad cuando se ha producido una degradación de los bosques y cuando muchas veces por la acción del hombre también. Por ejemplo, la agricultura o la ganadería, fundamentalmente, desaparece esta formación también arbustiva y lo que llegamos es a los prados, una formación simplemente herbácea. Abunda y es predominante en toda la zona norte, ya comentada. Aquí podéis ver esos detalles que os estaba comentando por escrito. Lo que más abunda en España es el clima mediterráneo, con los paisajes asociados. Pero en España hay que distinguir entre el típico o litoral, que se da en todo el litoral mediterráneo, que presenta inviernos frescos, nada intensos, nada fuertes, y veranos que en este caso sí son ya cálidos. La temperatura media anual ya supera los 15 grados centígrados y la amplitud térmica debido a esos veranos cálidos va de 12 a 15, siendo algo más elevada. Las precipitaciones se singularizan porque tienen sequía, igual que todos los mediterráneos, en este también, durante el verano. Y sus precipitaciones se dan fundamentalmente en otoño y primavera. Las totales precipitaciones anuales se dan entre 300 y 700 milímetros o litros por metro cuadrado en estas zonas. Aquí podéis verlo en el caso de Huelva, la sequía que se da en verano. Vemos cómo las precipitaciones se sitúan totalmente correctas, en este caso 390, y vemos cómo la temperatura media anual ya es superior a la que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque tenemos unos veranos mucho más elevados. Veis cómo superan los 25 grados, no es nada extraño. Y las temperaturas en invierno son también bastante suaves. Aquí podéis ver que no bajan ni siquiera de los 10 grados. Esto hace una media en este caso, si os fijáis un poquito, que ronda los 15 grados de amplitud térmica. Más o menos no llega, pero casi. Aquí tenéis otro ejemplo, Palma de Mallorca, los mismos aspectos que antes hemos comentado, la sequía del verano, las temperaturas que superan los 25 grados en verano, cuando hay menos precipitaciones, y unas temperaturas en invierno bastante suaves. Ahora, ¿esto qué provoca? Una vegetación. Los aspectos climáticos ya dichos determinan la vegetación de esta zona, es decir, la vida asociada a el clima. Nos encontramos con que con estas temperaturas en invierno la hoja no necesita caer, se mantiene durante todo el año, son bosques perennifolios caracterizados principalmente por como especies la encina y el alcornoque. Aquí podemos ver cómo el hombre ha ido reduciendo estos bosques. En este caso se ve desde un bosque natural a la actuación del hombre conformando las dehesas. Vamos a verlo mejor en la siguiente imagen.
Podéis ver aquí un paisaje mediterráneo típico. Aquí se puede ver lo que es de forma natural y cómo la atracción del hombre ha ido, podéis ver, reduciendo la densidad natural. Aquí en este caso sería una zona de dehesa de alcornocales, pero puede llegar al paso siguiente, que es la desaparición total de los restos de las formas arbóreas, siendo sustituidos debido a la actuación de la ganadería por la alteración de por la introducción, de otras especies como los olivos, o simple y llanamente por la reducción de su número, conformando o pasando de bosques naturales a dehesas. Cuando se produce el paso de formas arbóreas, de una vegetación arbórea a una vegetación arbustiva, se daría lo que se llaman maquias cuando tiene una gran densidad y elevación, garriga cuando se pierde esa gran densidad y se abre en claro, y cuando esto aumenta todavía más, fundamentalmente en las zonas más áridas, más secas, se conforma lo que se llama estepa. Estos rasgos serán comunes a todo el ámbito mediterráneo, aunque predominarán en los más secos estas formaciones últimas. En el clima mediterráneo de interior, frente al que hemos visto hasta ahora, se localiza en ese interior peninsular, pero presenta inviernos fríos o muy fríos y veranos muy cálidos, lo que hace que la amplitud térmica supere los 16 grados centígrados, pero incluso pueden superar los 20 grados. Sigue teniendo una gran sequía durante el verano y el total de precipitaciones anuales se encuentra entre 400 y 600. Respecto a la vegetación, será lo que hemos comentado anteriormente, no hay grandes diferencias. Aquí podemos ver dos ejemplos. Ciudad Real, por ejemplo, o Valladolid, en el cual vemos, en el caso de Ciudad Real, las temperaturas en verano son muy elevadas, pero si nos fijamos, hay que situarse en que los inviernos ya son bastante más duros, teniendo los mismos rasgos de los veranos sin precipitaciones. Esto mismo se da en Valladolid, pero con temperaturas menores, tanto en inviernos, que ya son muy fríos, como también en veranos no tan extremos. En el caso de Cáceres nos muestra el climograma los mismos rasgos que hemos comentado. Aquí, al ser la submeseta sur, las temperaturas en verano son más elevadas y vemos como también son más elevadas, aunque siguen siendo algo frías, en los inviernos. Podemos ver que las temperaturas presentan esos rasgos que llegan en este caso a superar los 16 grados, aunque sea por el borde, y las precipitaciones también se sitúan en esa horquilla entre los 400 y 600. Respecto al ámbito bioclimático, es decir, la vida, no hay gran diferencia respecto a lo que sería el clima mediterráneo típico o litoral. Se dan las mismas formaciones arbóreas perennifolias, la alteración por el hombre, y cuando se degrada se da o se tiende a unas formaciones arbustivas de maquia hasta estepa. En el caso del clima mediterráneo seco, se localiza concretamente en el sureste peninsular. Y aquí tenemos inviernos suaves y veranos calurosos, lo que determina que la temperatura media anual supere los 15 grados centígrados y la amplitud térmica hay que aclarar que es similar al que ya hemos visto en el litoral. ¿Cuál es su gran singularidad? Se puede ver enseguida en el caso de Almería, que se ven 196 milímetros litros por metro cuadrado. Las totales precipitaciones anuales siempre son inferiores a 300 milímetros, provocando una sequía muy extensa. Como podéis ver aquí, todos los meses son secos. Esto determina que la vegetación adaptada sea normalmente la de estepa, o aquí yendo en camino contrario nos encontraríamos precisamente la garriga y la maquia. Siguiente. Nos encontramos ya fuera de la península. Es el clima subtropical en las Islas Canarias, debido a su latitud y a la incidencia de los rayos,
presenta por lo tanto temperaturas suaves todo el año. Estas temperaturas presentan una temperatura media anual en torno a 20 grados centígrados, las mayores de toda España. Y además su amplitud térmica es la más reducida, en torno a 8 grados centígrados entre el mes más frío y el más cálido. ¿Qué es lo que lo singulariza? Pues al igual que en el caso que hemos hablado antes, las precipitaciones siguen siendo muy escasas, que no llegan a 300 milímetros, por lo cual este aspecto no es el más singular, tiene que combinarse junto a la elevada temperatura media anual y la escasa amplitud térmica para reconocerlo. Aquí podéis verlo. En Santa Cruz de Tenerife se presenta un importante periodo de sequía, pero ya lo hemos visto antes. Pero frente a este se encuentran con que no hay ningún mes que baje, podéis verlo aquí, de los 17 grados, y sí tenemos meses que pueden rondar incluso los 25. La media, podéis verlo, supera en algo los 20 grados centígrados. Y las precipitaciones, como hemos dicho, son muy escasas. ¿Qué provoca estos rasgos? Pues presenta una vegetación muy singular, adaptada a estos rasgos y a las islas, a la diferencia de altitud. Nos encontramos con una vegetación adaptada a esa sequía, con especies muy singulares como el drago, endémicas de la zona, propias solamente de aquí, de las Islas Canarias y de este espacio. Pero a medida que ascendemos, nos encontramos aquí una vegetación de la laurisilva, de bosques muy densos, debido a que al aumentar en altitud también aumentan las precipitaciones. Y finalmente, al seguir ascendiendo, nos encontramos con que la elevación de la altitud también provoca la reducción de la temperatura, con lo cual se va produciendo un inconveniente para la vegetación, que pasa de coníferas, de pinos, como el pino canario, a una vegetación que se tiene que adaptar a las a las reducidas temperaturas. Aquí tenemos un ejemplo, la violeta del Teide, entre otros. Y para acabar, nos situamos en los climas de montaña. Los climas de montaña se hallan en las cumbres más elevadas. Todos ellos presentan inviernos largos y fríos. No hace falta que observéis más allá que la línea roja en donde se encuentra. Los veranos son cortos y bastante frescos. Como podéis ver, ninguno llega a los 20 grados de temperatura media. Y lo más interesante es observar las precipitaciones muy elevadas debido a esa influencia que tiene la altitud, tanto para la temperatura bajarla como para favorecer las precipitaciones. ¿Esto qué determina? Determina que la vegetación vaya cambiando a medida que asciende y aumenta las temperaturas, haciéndola en principio más suave y luego cada vez más duras, evitando la vida de los árboles, y al mismo tiempo esto pasa sobre las precipitaciones, aumentándolas en un momento, favoreciéndolas, pero luego reduciéndolas al ascender más y más y provocando el paso a otro tipo de especies. Cambia en función de la altitud. Aquí tenéis una visión global de todas las diferentes características de cada clima, destacando la temperatura y precipitaciones, he dicho que son las dos singulares, su localización y finalmente la vegetación que surge asociada a este clima. Y con esto hemos acabado. Espero que haya resultado interesante y sobre todo que os ayude para realizar el comentario que va asociado a cualquier clima.